Bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 5 y en esta clase vamos a abordar el tema de las selecciones. Cuando veíamos Word, teníamos la opción de seleccionar para cambiar el formato del texto con el que estábamos trabajando. En Excel la función de seleccionar también tiene esa finalidad, pero además en Excel las selecciones adquieren una importancia más relevante porque no solamente seleccionamos para cambiar el formato de los datos seleccionados, sino que muchas veces para realizar fórmulas, para realizar funciones, es necesario seleccionar celdas para hacer referencias a ella dentro de una fórmula o dentro de una función. Por lo tanto, seleccionar es algo muy importante dentro del contexto de Excel. Pues nada, sin más, vamos a empezar a ver cómo realizar las selecciones en Excel. Bueno, vamos a empezar el tema de las selecciones. Y la primera selección es seleccionar una celda. Para seleccionar una celda basta hacer clic con el ratón encima de la celda que queramos seleccionar o movernos y situar ese cuadrado resaltado encima de la celda que queremos seleccionar. Una vez que el resalte está encima de una celda, esa celda es la celda activa y por lo tanto es la celda que está seleccionada. También podemos seleccionar rangos. Ya dijimos que un rango es un grupo de celdas contiguas. Para seleccionar un rango nos pondríamos en la primera celda del rango, por ejemplo, quiero seleccionar un rango B4, C8. Pues me pondría en la primera celda del rango, es decir, en B4, pulso el botón izquierdo del ratón y con el pulsado me voy a la celda C8 y de esta forma tendría seleccionado el rango B4 C8. Podemos seleccionar otros tipos de, bueno, otros tamaños de rango y cuando seleccionamos un rango, si os dais cuenta, dentro del rango todas las celdas quedan resaltadas excepto una celda, que es esta. Esta se llama celda activa del rango. Si nosotros nos damos cuenta, en el selector de celdas muestra la celda de 3, es decir, muestra la celda que corresponde a la columna D y a la fila 3. Y sería esta. Esto es porque dentro de una selección sigue habiendo una celda activa. En este caso es la celda D3. Nosotros nos podemos mover y podemos cambiar esta celda activa. Por ejemplo, si pulsamos la tecla Enter, podéis daros cuenta que la celda activa se desplaza hacia abajo. Con la tecla tabulación se desplaza hacia la derecha. Para desplazarla hacia arriba pulsamos la tecla mayúsculas. No confundir mayúsculas con bloqueo de mayúsculas. La mayúscula es la tecla que está justo debajo de la tecla block mayús o bloqueo de mayúsculas. Mantenemos pulsada la tecla mayúsculas y si pulsamos Enter subimos hacia arriba. Y si pulsamos la tecla mayúsculas, pulsamos tabulación y nos desplazamos hacia la derecha. También podemos seleccionar filas completas, hacemos clic en una fila y seleccionamos toda la fila, es decir, si nos desplazamos hacia la derecha, esta fila está completamente seleccionada. También podemos seleccionar una columna, haciendo clic en la parte superior, en la zona de referencia de la columna, podemos seleccionar toda la columna. De la misma forma, si hiciéramos un desplazamiento hacia abajo, podéis ver, por ejemplo, ya estoy en la fila 251 y la columna sigue seleccionada. Entonces podemos seleccionar todas las filas y todas las columnas haciendo un clic en la parte superior de la columna donde está la referencia a esa columna. Y la fila igual. Bien. Podemos también hacer selecciones múltiples. Podemos seleccionar varias celdas que no sean contiguas. Podemos seleccionar A1, C3, D8, que sería esta, G16, que sería esta. Es decir,
podemos seleccionar varias celdas. Para ello, lo repito, pulsamos la tecla control y con el botón izquierdo del ratón pues vamos seleccionando aquellas celdas que necesitemos seleccionar. Nos podemos mover también con la tecla tabulación entre las diferentes celdas seleccionadas, también con la tecla Enter. E ir cambiando la celda activa en función de las necesidades que tengamos. Y por último, podemos también seleccionar diferentes columnas. Pulsamos en la zona de referencia de la columna, donde está, por ejemplo, la letra de la columna, mantengo el botón izquierdo del ratón pulsado y si me voy desplazando hacia la derecha voy seleccionando columnas hacia la derecha. También lo puedo hacer hacia la izquierda, siempre con el botón izquierdo del ratón pulsado. También podemos seleccionar diferentes filas. Bien. También podemos seleccionar columnas discontinuas con la tecla control pulsada. Y podemos seleccionar también filas discontinuas con la misma tecla pulsada. Una vez que hemos terminado de hacer la selección, pues bueno, ya nos podemos soltar la tecla control. Y de esta forma, pues bueno, nos podríamos mover por las diferentes partes. Una vez que hemos visto las diferentes formas de seleccionar, vamos a ver algo que también es importante en Excel. Es el redistribuir o cambiar el tamaño tanto de las filas como de las columnas. A las columnas se puede cambiar el ancho. Para eso nos ponemos justo en la línea que separa una columna de otra, en la parte superior, donde están las referencias a las columnas, donde están las letras que definen las columnas, y cuando nos ponemos podemos ver que el cursor del ratón cambia de un signo más a una barra vertical con dos flechas horizontales. Bueno, pues si ahí, cuando el cursor está en esa posición, pulsamos el botón izquierdo del ratón, podemos moverlo hacia la derecha para ampliar el ancho de la columna. También podemos hacerlo hacia la izquierda para disminuir el ancho de la columna. Esta columna tendría este ancho y esta columna tendría este otro. También podemos hacer esto en relación a las filas. Si nos ponemos entre la línea que separa una fila y otra, aquí en la zona de referencia de las filas donde están los números, y pulsamos el botón izquierdo del ratón, podemos modificar el ancho de las filas. Tanto podemos hacerlo mayor como podemos hacerlo más pequeñito. También podemos, una vez que hemos introducido texto, ajustar el ancho de la columna al texto que tiene la celda. Por ejemplo, si yo tengo en esta celda un ejemplo, tengo este texto, yo puedo ajustar el ancho de esta columna al texto que tiene esta celda. Entonces hago doble clic, me pongo en la línea que separa la columna en la que está el texto de la columna que está a la derecha, me pongo aquí y hago doble clic. Y al hacer doble clic, el ancho de la columna se adapta al texto que hay en esta celda. Si tenemos diferentes textos, por ejemplo, aquí tengo un nombre, aquí voy a poner, por ejemplo, Felipe Gutiérrez, aquí voy a poner Pedro García. Bueno, aquí el nombre mayor es Felipe Gutiérrez. Entonces, si ajusto el ancho de esta columna, me va a coger siempre aquella celda que tenga el mayor ancho para adaptar el ancho de la columna al texto más ancho. Entonces hago doble clic y como podéis ver se ha puesto en un tamaño para que todas las entradas que tengo, todo el texto que tengo en las diferentes celdas, pues sea visible. Bueno, pues con esto terminamos esta clase.
Hay algunas opciones más en relación al ancho de las columnas y a la altura de las filas, pero bueno, vamos a dejarlo aquí y ya en clases más específicas abordaremos algunas opciones en relación a cómo ocultar columnas, cómo ocultar filas o cómo redistribuir uniformemente el ancho a un grupo de columnas o la altura a un grupo de filas. Pues nada, os aplazo a la próxima clase y espero que esta clase pueda haber sido de vuestra utilidad.